Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy damos inicio a nuestra sesión número 18 del módulo de cáncer de recto, un módulo que es iniciativa del Servicio de Colproctología del Hospital Militar Central de forma multidisciplinaria con el Servicio de Oncología Clínica, Radioterapia Oncológica y Radiología de Imágenes Diagnósticas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Ricardo Sánchez, que es nuestro líder en el grupo de radioterapia oncológica del Hospital Militar Central, quien nos hablará en esta oportunidad de terapia de corta duración o terapia de larga duración cuando Wash and Wait es el objetivo. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El auditorio, la conexión es suya. Bueno, buenas noches a todos y pues muchísimas gracias al grupo de coloproctología por incentivar esta parte de educación y haber hecho este curso tan especial, al doctor Martínez, al doctor Cenejoda y al hotel, en especial a Camilo Ayala, que me consta que le ha metido muchísimo la ficha para que este curso se lleve a cabo. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. ¿Ahí me escuchan bien? Escucha bien, doctor. Bueno, qué pena. Ya vieron toda la presentación, pero bueno. La idea es presentar este tema, radioterapia de corta o larga duración, cuando wash and wait o la preservación del órgano es el objetivo. Como generalidades podemos decir, para que todos entiendan, ahí en el auditorio pues hay diferentes especialidades y hay estudiantes, la idea es que entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de radioterapia de curso corto y curso largo. La radioterapia de curso corto es la llamada radioterapia ultra hipofraccionada, en la cual administramos dosis mayores iguales a 5 Gray en 3 a 5 fracciones. En cáncer de recto, la mayor experiencia que hay es el 5 por 5, que es dar 5 fracciones de 5 Gray sin quimioterapia. El tratamiento se entrega rápidamente en una semana y el bus no es lo usual, pero últimamente estudios están tratando de realizar bus integrado a las adenopatías que se encuentran a nivel pélvico y a nivel del tumor, hasta 30 Gray. Es decir, que se dan 25 Gray a toda la pelvis y se le dan 5 Grays de bus integrado a las áreas de enfermedad macroscópica. Cuando hablamos de radioterapia de curso largo, es la radioterapia estándar, que está entre 45 a 50.4 Gray. Esto se administra en normofraccionamiento, que son dosis entre 1.8 a 2 Gray, y se entregan de entre 25 a 28 fracciones, de lunes a viernes, sábado, domingo no se irradia. Eso equivale más o menos a 5 semanas y media, 6 semanas. Y el bus, que es lo que llamamos refuerzo, la dosis de refuerzo, se administra bien sea de manera secuencial o con bus integrado. Cuando se da con bus integrado se dan en las 28 sesiones y cuando se da de manera secuencial termina las 28 fracciones y se dan de 3 a 5 o 6 fracciones más adicionales para un dosis total de aproximadamente unas 32, 33 fracciones. Algo de generalidades, es importante hablar de un término que para nosotros en radiología es muy importante, que son las dosis biológicas efectivas, ¿sí? Este es un modelo matemático que se hizo experimentalmente en animales para poder tratar de comparar esquemas de fraccionamiento y las interrupciones que muchas veces suceden en los tratamientos de radioterapia y poder hacer reposiciones de dosis. En este modelo matemático
pues se tiene en cuenta la dosis biológica equivalente para el tumor, que generalmente es de 10 Gray, o la dosis biológica equivalente para el tejido sano, para los efectos tardíos en los tejidos sanos, que generalmente es de 3 Gray. Esa dosis biológica equivalente simplemente representa la dosis en la cual se va a presentar un efecto biológico tanto a nivel del tumor como a nivel de los tejidos sanos. En cáncer de recto, tanto el esquema corto como el esquema largo tienen unos BED para tumor y un BED para el tejido sano. Si comparamos estos dos regímenes, podemos ver que el BED para tumor en el fraccionamiento, en el hipofraccionamiento, el régimen corto, es muchísimo más bajo, cerca de un 63% de la dosis que corresponde al esquema largo. Es decir, que estaríamos dando una dosis biológicamente menos efectiva a nivel del tumor comparado cuando se da un esquema largo. Pero no siempre se tiene en cuenta ese BED para el tumor, sino se tiene que tener en cuenta para el tejido sano. Cuando lo comparamos con el tejido sano, vemos que el 5 por 5 equivale al 87% de la dosis del BED que se le puede dar a un tejido sano. Este ya es muchísimo más cercano en tejido sano para probabilidad de complicaciones. Por eso es que no se puede escalonar más de esta dosis en casos de cáncer de recto. Entonces, cuando se hizo el cálculo para la dosis, ya vamos a ver los diferentes estudios, se calculó basado más en el BED para tejido sano, para no producir un daño importante en el tejido sano. Cuando comparamos la dosis equivalente en fraccionamiento de 2 Gray, podemos ver que el equivalente de 2 Gray que damos acá en las 28 fracciones es también mucho más bajo en el fraccionamiento corto. Entonces podemos decir que a nivel del tumor podríamos estar dando una dosis biológicamente menos efectiva que con el esquema largo. Importante esto, porque pues no siempre la parte de la radiología es importante, sino el mecanismo de acción. Se ha visto también que en dosis mayores iguales a 5 Gray por fracción, que es lo que hacemos en los casos de régimen corto, se produce un efecto dual. El efecto normal que se produce de la reacción con los hormofraccionamientos es a través de la acción indirecta a nivel de la célula, en donde se produce una interacción con la molécula del agua, se liberan radicales libres y esos radicales libres son los que van a ir a afectar y a producir un daño a nivel del ADN de la célula. Con el régimen hipofraccionado, no solo se presenta ese efecto, sino que también se va a presentar un efecto directo a nivel de la célula tumoral, a nivel del estroma vascular del tumor. Esto hace que se produzca una respuesta inmunológica en donde se van a producir, se van a liberar una serie de antígenos del tumor, una serie de señales de peligro, unas citoquinas que van a ser identificadas por las células presentadoras de antígenos, que son las células dendríticas. Estas van a migrar hacia los ganglios linfáticos, en donde se van a liberar posteriormente los linfocitos T citotóxicos, que son los que van a producir una acción directa a nivel de la célula, a nivel de la célula tumoral para poder producir la muerte celular. Entonces se puede producir un efecto tanto directo o indirecto y un efecto mucho más ablativo con dosis más hipofraccionadas. Estas son las comparaciones entre el régimen largo y el régimen corto y el régimen largo. Aquí la ventaja del régimen corto son apenas 5 días de tratamiento, en el régimen largo son de 5 a 6 semanas. La equivalencia es similar, podemos decir similar por el efecto biológico que anteriormente hablamos. La reducción del tumor, pues como generalmente este esquema se ha usado más en cirugías inmediatas, pues las respuestas que se veían eran muchísimo menores porque no se da el tiempo para producirse una disminución de ese volumen tumoral, mientras que el régimen largo siempre ha sido la cirugía a un intervalo de semanas en donde se va a producir ese downstream. La resensibilización pues no se da en el régimen corto porque no lo hacemos con quimioterapia, mientras que en el régimen largo sí. Comodidad para el paciente, pues lógicamente el régimen corto tiene una comodidad muchísimo mejor, apenas 5 sesiones en lugar de estar yendo 5 semanas, 6 semanas a tratamiento. Algo general, cirugía
rápida, se ha usado mucho el régimen corto, para apelación de síntomas también ha sido muy, muy importante este régimen corto, mientras que el régimen largo se hace más en cirugía diferida para lograr buscar las respuestas completas o más completas. Este es un estudio realizado por los brasileños, un metaanálisis en donde se evaluó la dosis biológica efectiva con diferentes esquemas de fraccionamiento. Es un metaanálisis con 21 RCTs agrupados en 4 grupos con BET altos, mayores de 30 Gray para régimen corto, para régimen corto con un BET menor de 30, y el grupo 2 y 4, régimen largo para dosis menores o mayores a 30. ¿Qué se encontró en ese metaanálisis? Que había una menor tasa de recaída local, lógicamente cuando el BET era mayor a 10 Gray, era mayor a 30 Gray 10. No se encontró beneficio en supervivencia en los grupos 3 y 4, en estos pacientes que tenían BET bajitos. La preservación del esfínter fue supremamente importante para los pacientes que tenían BET mayores de 30 Gray 10. Eso era importante y generalmente se presentó en el régimen largo. La toxicidad no fue reportada y el BET, pues lógicamente era lineal a la relación dosis-respuesta. Se podía ver que había una reducción del control local de 1.7% por cada Gray 10 que se da de más de 30 Gray. La conclusión al final fue que escalonar de 50 a 54 Gray aumentaba el control local cerca de un 5 a un 8%. Es un estudio relativamente viejito. Bueno, en cuanto a evaluación económica, esto es algo importante. Podemos ver que en Estados Unidos el sistema de salud es un sistema de salud mixto. Generalmente ellos tratan más de hacer regímenes largos porque los pagan mejor. Acá vemos los costos de los regímenes largos. Están alrededor de $15,000 a $23,000, dependiendo de la técnica que se haga. La 3D está en 15,000 y la IMRT está en $23,700 por tratamiento. Y los esquemas cortos prácticamente son la tercera parte de lo que vale un régimen largo. En Europa, principalmente en la región de Escandinavia y en Países Bajos, el sistema de salud de esta región, pues sabemos que es un sistema público pagado por el Estado, en donde premian al sistema de salud por ahorrar costos, tanto directos como indirectos en el sistema. Sin embargo, también los precios son un poco más elevados para el régimen largo comparado con el régimen corto, pero tienen en cuenta las distancias, los desplazamientos de los pacientes. Generalmente tienen centros de excelencia para los diferentes tumores. En cáncer de recto, pues tienen sus centros para poderlo realizar, y esos desplazamientos de los pacientes, pues son importantes para tener en cuenta. Entonces, en esa región, en especial, tratan mucho de hacer tratamientos con radioterapia de corta duración. Esto es lo que aproximadamente le ahorraría al sistema en Estados Unidos si se trataran 13,000 pacientes con curso corto, generaría un ahorro de alrededor de 106 millones a 232 millones al año. En cuanto a costo-efectividad, es importante, una vez se hace el tratamiento, ¿sí? Mirar que no haya evidencia de enfermedad, mirar en qué tiempo se puede presentar una recurrencia local si la hay, mirar la recurrencia a distancia y todo lo que desencadena el manejo paliativo hasta llegar a la muerte. Estos son costos que hay que tener en cuenta para poder seleccionar los diferentes tratamientos en cáncer de recto. También importante, pues, la calidad de vida de los pacientes, definir si es más conveniente realizar una radioterapia de larga duración o de corta duración, para poder mirar qué desenlaces podemos encontrar en cuanto al tipo de cirugía que se va a realizar, que indiscutiblemente pues va a impactar de una manera importante en la calidad de vida y va a tener un impacto económico y social y familiar para el paciente con cáncer de recto. Esto es algo muy importante para tener en cuenta. Esta es una línea del tiempo de los diferentes estudios que se han presentado en cáncer de recto. Entre el 80 y el 2000, pues la mayoría de esquemas de radioterapia preoperatorio se hicieron con radioterapia de corta duración, con cirugía de manera urgente, de manera inmediata.
Eso se realizó más o menos entre mediados del 80 hasta el 2000. Alrededor del año 2000, pues ya aparece, también anteriormente, generalmente en Estados Unidos lo que se hacía era quimio-radio o radio solar de manera posoperatoria, pero no se hacía preoperatoria. La radioterapia preoperatoria partió con el régimen corto y generalmente partió en estos países haciendo una cirugía de manera inmediata, en la primera semana después del 5x5. Entre el año 2000 y más o menos el 2012, 2015, aparecieron esta serie de estudios que nos dieron la luz para poder empezar a hacer radioterapia de manera diferida, en esquemas cortos, de empezar a pensar en esquemas de TNT, y apareció el estándar, el Gold Standard, que fue el estudio alemán, que apareció hacia el año 2000, en donde se concluyó que la radioterapia, la quimio-radio preoperatoria de esquema largo, iba a ser el estándar. Entonces vamos a hablar un poco de esos estudios y qué es lo que ha pasado en el transcurso del tiempo. En cuanto a la radioterapia corta, de curso corto, preoperatoria, nació de manera inmediata. Eso se hizo con la finalidad de disminuir la tasa de recaída local, de tratar de producir una esterilización de los márgenes microscópicos y evitar una repoblación tumoral. También con la finalidad de disminuir efectos agudos secundarios a la radioterapia. Y este fue el primer estudio que apareció, fue el estudio Estocolmo 1, un estudio sueco, donde se impactó con la radioterapia, se comparó radioterapia versus cirugía sola, y se impactó en la recurrencia pélvica en cerca de un 50% en ese estudio. Las metástasis a distancia, pues lógicamente no tuvieron un mayor impacto, pero se encontró una alta tasa de complicaciones. Ahí vemos que las complicaciones posoperatorias fueron bastante severas, también con una mortalidad importante. Y este era el campo de irradiación, un campo de irradiación de la época, un campo bastante grande, incluían los ganglios paraórticos, incluían muchas veces los ganglios inguinales, era un campo de irradiación bastante grande, con técnicas que para ese momento era lo que se usaba, en donde había mayor toxicidad. Era la radioterapia conformada en 2D con campos APPA. Posteriormente aparece el Estocolmo 2. En el Estocolmo 2 ya se reduce el campo de irradiación y se incluyen más campos de tratamiento, no solo 2 campos, sino se hacían 3 campos o 4 campos para tratar de disminuir un poquitico la toxicidad de los órganos sanos. Sin embargo, la tasa de complicaciones postoperatorias seguían siendo altas y las tasas de recaídas también eran importantes. Sin embargo, en ese estudio anterior podemos ver que la excisión mesorrectal todavía no estaba estandarizada. ¿Hasta cuando aparece este estudio holandés, en donde sí se estandarizó la excisión mesorrectal y se comparó 1.805 pacientes dándole un esquema corto más excisión mesorrectal de manera inmediata o la excisión mesorrectal sola? En aquellos pacientes que tenían margen positivo se les daba radioterapia posoperatoria. ¿Qué se encontró? Aquí definitivamente la tasa de recurrencia local a 10 años disminuyó sustancialmente. En los anteriores estudios era del 12%, acá es un 5%, y con la sola excisión mesorrectal también disminuyó la tasa de recaída local, que anteriormente estaba reportada cerca del 25-30% a un 17%. No hubo un impacto importante en la supervivencia global, pero en esta curva de Kaplan-Meier sí vemos que la tasa de recaída fue a favor del tratamiento de radioterapia con la excisión mesorrectal. Las metástasis a distancia seguían siendo altas, 25-28%. Lógicamente eran esquemas que no contemplaban la quimioterapia. Entonces, para ese momento, estos eran los pros y los contras de realizar la cirugía inmediata después de radioterapia de corta duración. Entonces, podemos decir que los pros eran disminuir la recaída local. Ahí vimos un 50% se podía disminuir. Era una opción viable en países de acceso limitado a la radioterapia. Tiempo corto de tratamiento. Los contras, pues vimos que los estudios iniciales reportaban mayor mortalidad, mayor morbilidad, mayor tasa de complicaciones postoperatorias, no se lograba un down staging, tenía una alta tasa de metástasis a distancias, no se incluyó la resonancia para la época y había muchos pacientes incluidos T1, T2.
La quimorradiación preoperatoria pues no fue comparada porque pues en ese momento no se hacía. Estos eran los campos de radioterapia anteriormente. Cuando se hacía radioterapia posoperatoria eran campos grandes y en donde se incluía la cicatriz de la recepción abdominoperineal, porque ahí se presentaba recaídas. Entonces eran campos bastante tóxicos, mórbidos, mucho intestino metido dentro del campo de irradiación. En la radioterapia preoperatoria ya se disminuyeron los campos de tratamiento y eso es gracias a este estudio alemán que apareció en el año 2000, publicado en el New England Journal. Del 2004 incluyeron pacientes ya con tumores localmente avanzados, en donde se comparó quimioradio preoperatoria más excision mesorrectal con quimioterapia posteriormente ayudante, y lo compararon con la excisión mesorrectal y quimioterapia posoperatoria. Aquí es que se encontró pues, mayor toxicidad aguda en el grupo de radioterapia quimioradio posoperatoria y también mayor toxicidad tardía, prácticamente el doble comparado con el tratamiento preoperatorio. Fallas locales un poquito más menores en el grupo de radioterapia de quimioradio preoperatoria. Y la preservación del esfínter sí fue muchísimo más alta cuando se hizo quimioradio preoperatoria comparada con el posoperatorio. Entonces, desde ahí se consideró que era un estándar de tratamiento hacer quimioradio preoperatoria, mejoraba el control local, en lesiones distales mejoraba la preservación del esfínter, tenía menor toxicidad aguda y crónica de estos pacientes. Posteriormente aparece este estudio, que es un estudio del grupo TROG, un estudio del grupo australiano de Nueva Zelanda. Apareció entre el año 2000 y 2006 por el reclutamiento de pacientes, tumores localmente avanzados, se compararon el brazo de hacer radioterapia de curso corto versus radioterapia de curso largo. La de curso corto se seguía haciendo la cirugía de 3 a 7 días después de la radioterapia, mientras que la de curso largo sí daba un tiempo de 4 a 6 semanas. Y se daba quimioterapia adyuvante en el brazo largo. La recurrencia local a 5 años fue mucho más alta, fue casi que el doble en los pacientes de curso corto, 7.5% versus un 4.4% en los grupos de curso largo de radioterapia. El downstaging fue muchísimo más alto en los pacientes, lógicamente, que se les hacía la radioterapia de curso largo con cirugía diferida. Y en tumores distales, aquí empezamos a ver ya más recaídas en los pacientes a los cuales se les hacía radioterapia a curso corto. Se encontró un 12.5% de recaídas locales versus un 0%. Como conclusión, se puede decir que es mucho más efectivo el curso largo en reducir la recaída local para tumores distales. Aparecen entonces ya estudios con cirugía diferida en radioterapia de curso corto con la finalidad de disminuir las tasas de complicaciones y permitir el downstage. Y aparece este estudio, que es el estudio Estocolmo 3, es un estudio de un reclutamiento de pacientes importantes, fueron 840, fueron 12 años de reclutamiento, 3 brazos, se comparó quimioradioterapia y cirugía a las 4 a 8 semanas versus una radioterapia de curso corto con cirugía diferida a las 4 a 8 semanas o un curso corto más cirugía inmediata. ¿Qué encontramos? Que la tasa de respuesta patológica completa en los pacientes que le hacían radioterapia curso corto y cirugía diferida fue del 11% versus apenas un 1.7% los que le hacían cirugía inmediata. Las complicaciones fueron menores en los pacientes a los cuales se les hizo la cirugía de manera diferida que manera inmediata. Se dio el tiempo para que esos tejidos que se inflamaban durante la radio se recuperaran en el transcurso de 4 a 8 semanas. Esto mejoró en cuanto a tasa de complicaciones postoperatorias, infecciones, reintervenciones quirúrgicas, retención urinaria, etc. Aparece esta doctora, la doctora Angelita Abugama, del grupo de Sao Paulo, en el Hospital de Clínicas en Brasil, y empezó a pensar en qué pacientes podríamos mirar
si se podía hacer una preservación de órganos. Entonces ella empezó a trabajar en este protocolo desde hace muchos años, incluyó pacientes T2, T3, y empezó a dar un esquema de quimiorradiación 50 Gray en 28 fracciones más 5 de febulocoborin. Empezó a encontrar que las tasas de respuesta completa fueron un 26.8%, incompletas un 73.2%. A los pacientes que presentaban respuesta incompleta se dejaron en preservación de órgano, mientras que los que no, pues eran llevados a cirugía. Inicialmente, en ese estudio inicial, encontró apenas 2 recurrencias endorrectales. Un paciente se le hizo, que recayó, se le hizo una resección transanal y al otro paciente se le pudo hacer braquiterapia. Después hace otro estudio, ya empieza a consolidar un poquitico más el manejo y no solo daba la quimio-radiación, sino que adicionalmente empezaba a pensar en dar una quimioterapia extendida y dar un refuerzo adicional de radioterapia. Entonces no solo le daba los 50.4 Gray, sino también empezó a dar un boost de 4 Gray y 6 ciclos de quimioterapia con 5 FAU extendida. Hay que encontró mayor preservación de órganos, 67%, en los pacientes a los cuales se les hizo la quimioterapia extendida versus un 30% a los que no. La supervivencia libre de cirugía fue el 78 grupo en los pacientes que se le hizo la quimio extendida versus apenas un 56% en los pacientes a los que se les hizo el tratamiento estándar. Que se concluyó que la escalación de dosis y la consolidación con quimioterapia aumentaba la preservación de órgano en pacientes con T2N0 que presentaban respuesta clínica completa. Estos son los resultados. En el paso del tiempo se encontraron que las tasas de recrecimiento en los estudios de la doctora Angelita llegaron a ser un 31%, que son muy aproximados a los estudios que más adelante vamos a hablar. Parece en respuesta a la alta tasa de metástasis, sabemos que las metástasis es uno de los problemas, se empezó a pensar en hacer toda la terapia no ayudante de manera preoperatoria, debido a que la tasa de recaída sistémica está entre un 30 a 40% en los estadios 2 y 3, haciendo quimioterapia y radio preoperatoria. ¿Cuál era la intención? Mejorar la tolerancia a la quimioterapia preoperatoria. Es mejor tolerar la quimio pre que la posoperatoria. Sabemos que los pacientes que reciben quimioterapia posoperatoria terminan todo el protocolo apenas el 50%, que ahí se puede impactar en mejorar la respuesta patológica completa. El tratamiento temprano con quimio puede tratar de erradicar toda la enfermedad micrometastásica que puede haber y se pueden intentar disminuir la recaída a distancia. Es de ahí que aparece este primer estudio, que es el estudio polaco. En el estudio polaco comparan en pacientes con localmente avanzados, resultados a largo término, dar radioterapia curso corto más quimioterapia y consolidación. En este estudio apenas se dieron 3 ciclos de Folfos y se comparó con el estándar que era quimio-radio más quimioterapia concomitante. ¿Qué se encontró? A 3 años se estaba viendo en el estudio polaco que los pacientes de curso corto tenían mejor supervivencia global comparado con el de quimiorradiación. Pero ya cuando se hizo el seguimiento a 5 años, prácticamente las diferencias acortaron y no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia global. Lo mismo que en la supervivencia libre de enfermedad. Las respuestas patológicas completas ya se empezaron a ver mucho más en los pacientes que se les está dando ese primer intento de TNT, 19% versus 11.5%. Las metástasis a distancia fueron similares en ambos grupos. Se encontró un poco más de toxicidad grado 3 y grado 4 en el grupo que se le dio la quimio de consolidación. Aparece rápido, un estudio fase 3, también comparando curso corto versus curso largo. El curso corto se entregaba en una semana, se descansaba unas 3 semanas y luego iba
a quimioterapia con campos por 6 ciclos o polvos por 9, se descansaban de 2 a 4 semanas y se operaba el paciente. El paciente se llevaba a cirugía más o menos a la semana 24 después de iniciar el protocolo. Mientras que en el esquema estándar, que se da en las 5 semanas y media, se descansaban de 8 a 10 semanas, se llevaba a cirugía, generalmente la semana 14, y posteriormente de 6 a 8 semanas recibía la quimioterapia ayudante por 24 semanas, que era opcional, no era obligatoria. Se incluyeron pacientes de alto riesgo, que cumplían, la gran mayoría cumplían 2 y 3 criterios, pero los tumores que se encontraban distales a menos de 5 centímetros era apenas un 22%. Se encontraban más pacientes de recto medio y de recto superior. Este intervalo de tiempo es importante porque pues acá, entre finalizada la radio y la cirugía, estaba pasando muchísimo más tiempo comparado a los pacientes con el régimen estándar. ¿Esto en qué se traduce? En que puede haber un mayor riesgo de repoblación tumoral y también mayores cambios cicatrizales y de fibrosis en el transcurso de todo este tiempo comparado con un estándar que es entre 8, más o menos 4 semanas que se hace en el régimen estándar. Bueno, estas son las características, ya hablamos de eso. Esto se encontró, las respuestas patológicas completas prácticamente se dobló con el, el, el- el grupo experimental, con el de radioterapia de corta duración versus el de quimorradiación. Este es un impacto importante, el de metástasis a distancia, prácticamente un impacto positivo de cerca de un 27% en disminuir las recaídas a distancia con el protocolo TNT, 30% versus apenas un 23% en el esquema. 23% tuvieron sin metástasis a distancia, es un 30% en el régimen estándar. La supervivencia global no fue afectada. A 5 años, cuando se empezó a ver este estudio rápido, ya empezamos a ver que hubo unos pacientes que rehusaron a la cirugía, presentaron respuesta completa y decidieron no operarse. Y de esos pacientes se vio que ningún paciente tuvo recaída locorregional, pero en los pacientes que se le hicieron resecciones R0, R1, hubo un importante grupo de pacientes que presentó recaída locorregional. 28 pacientes en los pacientes que se les hizo resección R0, 15 pacientes a los cuales se les hizo resección R1. Prácticamente un 10% de los pacientes que fueron llevados a cirugía presentaron recaída versus apenas un 5% de los pacientes a los cuales se les hizo el régimen de quimiorradiación esquema largo. Acá lo vemos en la gráfica, los pacientes que se les hizo resecciones R0 en el tratamiento experimental fue prácticamente el doble comparado con los pacientes del grupo estándar. Y en R1 también, vemos que prácticamente recayeron el 50% más en el grupo experimental versus el régimen estándar. Cuando miramos un poquito más en detalle las características, vemos que en cuanto a técnica de radioterapia, la técnica de radioterapia se usó un poco menos, técnicas más avanzadas se usaron más en los pacientes que se les hizo el régimen estándar versus el régimen experimental. En cuanto a la excisión mesorrectal, también hubo más roturas del mesorrecto en los pacientes que tuvieron el protocolo experimental y por lo tanto posiblemente había más resecciones R1 en los pacientes a los cuales se les hizo ese tratamiento experimental versus el régimen estándar. Y otra cosa importante fue que se encontraron más resecciones anteriores bajas en los pacientes a los cuales se les hizo el curso corto versus el curso largo, posiblemente. Esto es algo que si se mira con un poco de lupa, pues podemos pensar que el tiempo que transcurrió entre la radioterapia en el protocolo experimental fue muchísimo mayor y dio más tiempo para que posiblemente se pensara en una cirugía menos radical en ese grupo de pacientes debido al todo el tiempo que transcurrió y no haber hecho una resección abdominal perineal que posiblemente podría estar pensándose de entrada en algún grupo de esos pacientes.
pero lo importante fue que sí, definitivamente hubo más recaídas locorregionales en los pacientes a los cuales se les dio el TNT. Bueno, parece el OPRA, este es un estudio ya de Estados Unidos, es un estudio fase 2, es un estudio fase 2, pero parece un fase 3 porque el número de pacientes es importante, es un paciente que ha cambiado definitivamente la conducta en cuanto a el cáncer de recto en preservación de órganos. Estos fueron los grupos, se comparó hacer una quimorradio con quimio de consolidación versus una quimio de inducción con una quimorradiación de consolidación. Las características de los pacientes, acá en la mayoría eran pacientes de alto riesgo, un poquito de menos porcentaje de pacientes T4 comparado con el estudio rápido, y los ganglios pues no los discriminaron sino como positivos, no como N1, N2, sino como N positivos, y pues eso se presentaron en el 70% de los pacientes. Eran tumores de recto inferior, a diferencia del rápido, donde eran más de recto medio superior. Estos fueron exclusivamente de recto inferior y la intención era preservación de órganos. Pacientes que presentaron respuesta completa o casi completa fueron llevados a Wash and Wade y eso se logró en 76 y 72% de los pacientes. El intervalo de tiempo entre comenzado el tratamiento y definir si operaban o no operaban fue entre 30 a 33 semanas. Y estos fueron los resultados. Aquí podemos ver que la tasa de recrecimiento fue más importante cuando se hacía la quimioterapia de inducción versus la quimioterapia de consolidación. Esos recrecimientos se presentaban en los 2 primeros años en todos los pacientes. La supervivencia libre de cirugía fue muchísimo más baja en los pacientes con quimioradio inicial con quimioterapia de consolidación. Tenemos 54% de supervivencia libre de cirugía de excisión mesorrectal en los pacientes con quimioterapia de consolidación versus un 39% de los cuales se les hizo quimioterapia de inducción. Se logró la preservación del órgano en el 50% de los pacientes y la quimioterapia de consolidación tenía una alta tasa de preservación de órganos. En cuanto a supervivencias libres de enfermedad, fueron similares en ambos grupos, que fue el objetivo primario del estudio. Pero en supervivencia libre de excisión mesorrectal, sí fue muchísimo mejor los pacientes que se les hizo la quimioterapia de consolidación, iniciando por quimiorradiación. En este mismo centro, que es el Memorial Sloan Kettering, en la época del COVID-19, se trató de empezar a hacer pacientes con esquema corto, debido a la pandemia. Esta es una corte de 323 pacientes que fueron tratados con TNT, 247 con curso largo y 76 con curso corto. La preservación de órgano a 2 años después de obtener una respuesta patológica completa fue del 89% para el curso largo y 70% para el curso corto. La tasa de recrecimiento, miren, esa tasa de recrecimiento fue de 19% curso largo y un 36% para el curso corto. Es indiscutiblemente, a pesar de que ellos son pro curso largo, intentaron hacer en la época de pandemia, hacer pacientes para tratamiento de curso corto y los resultados pues no fueron buenos. Lógicamente, esto no es un estudio randomizado, pero es una buena aproximación también que pudieron hacer. En cuanto al refuerzo, en este mismo estudio de OPRA, lo que nosotros pensábamos que iba a suceder, que los pacientes a los cuales se les daba un bus a dosis altas, entre 9 a 11 Gray, iban a tener mejor preservación de órgano, mejores tasas de respuesta clínica completa. Pues sucedió todo lo contrario. Prácticamente los pacientes que recibieron un bus estándar de 5 a 5 Gray versus los que recibieron una dosis más alta, acá vemos el estándar, 93 pacientes, dosis altas 210. Prácticamente la preservación de órgano a 5 años fue muy similar, inclusive fue un poquito más baja para los de dosis altas. Y
Eso fue lo que se encontró. No se encontró realmente que hubiera un beneficio en el refuerzo. Esto fue publicado en el Astro del año pasado. Sin embargo, pues había incluido más pacientes de 4 en el régimen de dosis altas. Esto no fue randomizado, fue una decisión del médico tratante de hacer o no hacer dosis altas o dosis estándar. Entonces, como conclusión, podemos decir que el bus o el refuerzo con dosis altas no se asoció a mayores tasas de respuesta ni a preservaciones de órgano en ese estudio OPRA. Este es otro estudio, este es un estudio chino, este es otro estudio fase 3. Mire que la gran mayoría de fase 3 que hay en TNT son con curso corto, a excepción del PRODIGE 23, que sí es el único que es con curso largo. Este estelar incluyó 600 pacientes, curso corto, consolidación con quimioterapia CAPOX 4 ciclos, y lo comparó con quimiorradiación, excision RS rectal y CAPOX por 6 ciclos después de la cirugía. Eran pacientes generalmente con estadios clínicos, pues estadios por resonancia T3A, T3B, T3C y T3D. La mayoría de recto medio y recto inferior, a diferencia del rápido. Y se encontró una mayor tasa de toxicidad, grado 3 y grado 4, en el grupo del TNT comparado con el grupo de quimio radiación estándar. Estos son los desenlaces importantes. En supervivencia global, este estudio mostró mejor resultado a 3 años en el paciente que se le hacía TNT versus quimiorradiación. Es posiblemente el único estudio que ha impactado en supervivencia global con el TNT. La supervivencia libre de enfermedad, libre de metástasis, fueron similares en ambos grupos. Entonces, como conclusión de este estudio, se puede decir que la radioterapia a curso corto puede ser una alternativa al curso largo, pero asumiendo un mayor riesgo de toxicidad en el caso del protocolo estelar. Bueno, en cuanto a preservación de órganos, tenemos este estudio en pacientes a los cuales tienen cáncer de recto estadio temprano. Del estudio TREC, es un estudio del Reino Unido. Es un estudio en donde incluyeron pacientes para preservación de órgano o cirugía radical, y se incluyeron pacientes que no se randomizaron para preservación de órganos, especial pacientes que tenían edades avanzadas con morbilidades severas, para poder intentar hacer una preservación de órgano. Se utilizó el régimen corto más una cirugía transanal 8 a 10 semanas después de esa radioterapia. El volumen blanco era un volumen más limitado, se incluía el tumor, el mesorrecto, obturadores ilíacos internos y presacros, y se extendía desde C2 a C3. ¿Qué se encontró en ese estudio? Una preservación de órgano del 70% de los pacientes. En los pacientes que fueron randomizados y en los que no fueron randomizados se logró una preservación de órgano del 92%. Esta es una muy buena alternativa porque si pensamos en preservación de órgano en localmente avanzado, pues en pacientes con estadios tempranos, debemos pensar más aún en hacer esa preservación de órgano. En cuanto a calidad de vida, hay todos los ítems de calidad de vida. Fueron mejor a los pacientes a los cuales se les hizo radioterapia curso corto, seguido de cirugía endoscópica transanal, versus a los pacientes a los cuales se les hizo cirugía radical. Entonces ahí están todos los roles de calidad de vida, importante la imagen corporal, importante la impotencia. Acá veo un pico en los pacientes de cirugía radical a los cuales a los 6 meses, a los cuales se le presentaron mayor impotencia, porque generalmente la impotencia fue similar en ambos grupos. Aquí la diarrea fue más frecuente en los pacientes a los cuales se les hizo la cirugía radical versus a los cuales se les hizo la radioterapia más cirugía preservadora de órgano. Lo mismo para la parte de la frecuencia de heces, también fue mucho mejor la calidad de vida a los pacientes a los cuales se les preservó el órgano. Sale de este estudio TREC, sale el Star Trek, un estudio también multicéntrico de Inglaterra. En este se comparó resección
quirúrgica, bien sea la anterior baja o una excisión eh, an- abdominoperineal, y se comparó con la preservación de órganos haciendo un régimen corto o haciendo un régimen largo. Estos pacientes son evaluados, es el protocolo, se evalúan entre la semana 11 a la 13 con resonancia, endoscopias, y la respuesta es satisfactoria. Se siguen observando, se vuelve y se toman exámenes a la semana 16 y 20. Si hay respuesta completa, van a una eh, a watch and wait. Si los pacientes tienen pobre respuesta, pues van a una excisión mesorrectal. Si tienen una resección, una respuesta incompleta, van a una cirugía transanal o a una excisión mesorrectal, de acuerdo a las características que se encuentren en la resección transanal. Si se ve que la patología es mayor o igual a PT2, son convertidos a una excisión mesorrectal. Este es el protocolo que todavía está en curso. Estos son los campos de tratamiento. Se hace técnica de radioterapia de intensidad modulada, técnica BIMA. La radioterapia está al mesorrecto. Los ganglios laterales no son irradiados debido a que son tumores no tan avanzados con un bajo riesgo de recaída a ese nivel. Los constraints en órganos sanos son muchísimo más estrictos. Podemos ver cómo se puede disminuir la dosis de manera sustancial. Y este es el campo de irradiación, los márgenes que se dan. Este es una imagen de un acelerador con resonancia, y acá podemos ver cómo se presentan los movimientos durante cada fracción. Podemos ver que la gran mayoría de movimientos son en sentido antero-posterior, en donde generalmente se da más margen. El límite del campo es S2, S3, el límite superior, el límite inferior, generalmente 2 centímetros por debajo del tumor. Bueno, en cuanto a ese estudio, ya en Estro de este año fue publicado esto, en donde ya se encontró un 80% de los pacientes que recibían curso largo a un año y un 61% de los pacientes que recibían el curso corto no requirieron cirugía radical. Este es un dato preliminar que fue publicado en Estro de 2025, en mayo de este año. Esto es lo que está en curso. Este es un estudio que definitivamente nos va a sacar de la duda o nos va a comparar un poco mejor de una manera aleatorizada. Un fase 3 es el estudio alemán que va a comparar curso corto más quimioterapia con sedación, prácticamente un rápido, y un curso largo más quimioterapia de consolidación, una especie de OPRA. Entonces prácticamente se va a comparar un rápido con un OPRA en la estrategia de no manejo quirúrgico en estos pacientes que presenten respuesta clínica completa. El objetivo primario del estudio es la preservación de órganos. Estas son las guías de ESMO del 2025 en pacientes con cáncer de recto inferior y medio, en donde la intención es preservar el órgano, y podemos ver que los estadios iniciales se les puede ofrecer radioterapia curso corto o quimiorradiación. A los intermedios se les puede ofrecer quimioradio más braquiterapia endorrectal o braquiterapia de contacto en técnica papillón con un nivel de evidencia 1A. De eso vamos a hablar en una próxima charla, principalmente el estudio ópera, o se les puede ofrecer TNT. Y en los de alto riesgo se les hace TNT. Los que presenten respuesta completa son los que van a ir a Wash and Wait. Esto es acción local casi completa, y los que no tienen respuesta pues van a ser llevados a cirugía. Las guías americanas, pues más inclinadas lógicamente a hacer quimio-radio más quimio de consolidación. Y este es un algoritmo que traje de acuerdo al riesgo que se tenga el paciente. Entonces, si tiene más riesgo de, de recaída a distancia, pues tenemos estos tres esquemas. El PRODIGE 23, que es el más importante para recaída a distancia, pues el paciente tiene que estar fit para poder hacerle un tratamiento con tripleta. Una alternativa puede ser un OPRA más quimio de inducción, un rápido o un estelar. Cuando los pacientes tienen factores más de mayor riesgo de recaída locorregional, definitivamente el TNT tiene que ser OPRA más consolidación, con alternativas en rápido o estelar, pero es definitivamente
este es el estándar hoy en día para este tipo de pacientes TNT que van a ser llevados a cirugía. Los que se van a intentar hacer preservación de órgano, que tienen respuestas completas, pues definitivamente el OPRA con inmunoconsolidación es el que se debe hacer. Y los pacientes con estadios iniciales o intermedios, estos son los dos esquemas que se pueden realizar, tanto el ópera como el Star Trek. Conclusiones, ¿qué podemos decir? Faltan ensayos clínicos aleatorizados comparando radioterapia curso corto versus radioterapia curso largo en el contexto de TNT. En pacientes de alto riesgo, el Watch and Wait está a favor de hacer quimio-radio más quimio-consolidación. Sin embargo, la radioterapia de corto curso es una alternativa. En Watch and Wait, de curso corto, con o sin quimio, se puede preferir en pacientes de edad avanzada que tengan comorbilidades, que tengan estadios tempranos e intermedios. Y lo más importante de esto es que este protocolo de Watch and Wait debe hacerse en pacientes que tengan respuestas clínicas completas y en donde hayan centros con experiencia en el manejo en el cáncer de recto y puedan ser pacientes en donde el protocolo de seguimiento sea lo más estricto que se pueda hacer y se pueda hacer de la mejor manera. Un mensaje para llevar a casa: el manejo multidisciplinario en cáncer de recto es el mejor estado del arte. Muchas gracias. Es parte del grupo de radioterapia del Hospital Militar. Falta todavía más personas, pero este es el grupo. Tenemos un muy bonito recurso humano, una unidad bastante bonita, nueva, con muy buena tecnología. Muchísimas gracias.